Y bueno, para dar inicio al programa de este seminario, tenemos también al doctor Benjamín Revuelta Vaquero como encargados de presentarnos el primer tema, que se titula Importancia del ordenamiento ecológico del territorio. Bueno, es de destacar que el doctor Revuelta es doctor en Política y Gobierno por la Universidad de Essex, Inglaterra. Es profesor investigador de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro del núcleo académico básico del doctorado interinstitucional en Derecho. También ha publicado una diversidad de artículos, libros y capítulos sobre derecho ambiental que se encuentran disponibles en la página web www.doctorvaquero.com.mx. Adelante, doctor. Muchas gracias. Preguntar si ahí están viendo mi presentación. No, doctor, aún no se ve. ¿Ahí la ven? No. A ver, veamos entonces. ¿Qué tal ahí? No, doctor. No sé si gusta mandármela y iniciar su ponencia y yo la comparto. ¿Ahí la tenemos? No. A lo mejor no me habilitaron para la Sí tiene habilitadas las funciones. Déjenme, lo voy a volver a habilitar, doctor, denme un segundo. Si quiere volverlo a intentar. Tiene apagado su micro. Me mandó un error, pero vamos a ver si ahí la podemos compartir. ¿Ahí la tienen o no? No, doctor. No, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, te la envío. Creo que ya la tienes, Paulina. Ok, doctor. Si gusta iniciar en lo que la puedo cargar. Bien, pues, muy buenas tardes a todos y a todos. Quiero platicarles de la importancia del ordenamiento ecológico del territorio como un tema central, digamos, para el desarrollo de cualquier, pues de cualquier país, de cualquier estado, de cualquier extensión territorial, ¿no? Como eje central de la planeación ambiental, tenemos un instrumento que es el ordenamiento ecológico del territorio. Es muy interesante porque hay dos instrumentos que están vinculados. Por un lado está el ordenamiento ecológico del territorio que, digamos, regula todo los usos, las características, las condiciones, las potencialidades del territorio para venir a normar un poco el crecimiento, que no sea un crecimiento desordenado, un crecimiento anárquico, ¿no? Y dentro de este ordenamiento ecológico del territorio están en las ciudades y centros de población, está el plan de desarrollo urbano, que las leyes, la normatividad dicen que este plan de desarrollo urbano deberá ser consistente con el ordenamiento ecológico del territorio, ¿no? Entonces tenemos
a esta figura, a este instrumento, digamos, de política pública, de planeación ambiental, como eje que es el ordenamiento ecológico del territorio. Algo está pasando, ¿verdad? ¿O ya podemos compartir, Paulina? Sí, ¿verdad? Ahí estoy viendo algo. Bien, me detengo en esa tercera. Los ordenamientos ecológicos del territorio, la realidad es que son instrumentos de política ambiental muy complejos, muy complicados, porque tienen que observar una serie de factores complejos. ¿Me pones la anterior? Perdón. Ahí. Entonces, por un lado tenemos factores económicos, cuáles son las potencialidades de desarrollo de esa región. Vamos a pensar en Michoacán, porque más adelante les comparto algunos de los datos que investigamos en Michoacán. Factores culturales, ¿no? Tenemos la región de la meseta purépecha con comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Factores sociales, cuáles son las condiciones de vida, cuáles son las condiciones de los servicios que tiene la zona, los medios de comunicación, las vías de comunicación, etcétera. ¿Cuáles son los factores ambientales? Es una zona de selva media, es una zona de costa, es una zona de bosque, ¿no? Todo eso tiene que estar en cuenta, pero también luego tenemos los factores políticos, los gobiernos, cuáles son sus prioridades, cuáles son las líneas de política pública, cuáles son sus compromisos de la agenda pública establecidos generalmente en el plan o en el programa de desarrollo, ¿no? Entonces, el OET realmente es una dimensión multifactorial, compleja, ¿verdad? Que como es la vida misma y como es el mismo desarrollo, ¿no? La siguiente. Paulina, ¿me podrías poner la siguiente? Perfecto. Partimos de la anterior, el artículo 27 constitucional, fíjense que es un principio muy importante, porque nos habla, y esta es una reforma más o menos reciente, nos habla del interés público del territorio. O sea, nos dice el artículo 27 que hay una función social y que cuando el territorio cumple una función social, esta función social está por encima de la propiedad privada. Entonces, esto es muy importante y además viene a ser consistente con la tendencia de la evolución de nuestro derecho romano germánico, que era un derecho romano germánico privado, digamos, de protección de la propiedad privada, a lo último que estamos viendo en la protección del medio ambiente, en donde la Corte, a partir del año 2018, ha reconocido el derecho colectivo y difuso del medio ambiente. Entonces, este tema es muy interesante. La parte de los OEDs está regulada en el artículo 19 de la LEGEPA. La siguiente, por favor. Cuando revisamos qué pasa con los OEDs en México, pues la verdad es que es un universo así gigante. Entonces, nos quisimos meter a... Entonces, en Michoacán encontramos una problemática. Tenemos muy pocos, reducidos OETs, y por el otro lado, percibimos que están desactualizados. Lo que existe en Michoacán es que tenemos 7 OETs regionales, entre los, por ahí lo que tenemos uno estatal del 2011 y de 113 municipales, que fueron todos ellos y 2013. Entonces, aquí empezamos a ver qué están aún publicados, están desactualizados. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces hicimos una doble
digamos, una vertiente de 2 estrategias para conocer las posibles causas de la inexistencia de ordenamientos ecológicos del territorio. La bibliografía de los expertos para encontrar lo que han escrito, encontrar que viene trabajando estos temas con gente de la Procuraduría Ambiental de la Ciudad de México, etcétera. Y por el otro lado, nos dimos a la tarea de entrevistar a funcionarios que han estado trabajando en la Secretaría del Medio Ambiente en Michoacán y algunos académicos expertos. La siguiente, Paulina, por favor. Y lo que encontramos, pues, es una problemática muy clara. Otra. Sí, doctor, estoy teniendo un poquito de problemas para pasar. Se las voy platicando. Entonces, lo que encontramos en Michoacán es que tenemos una problemática, digamos, en 6 áreas. Tenemos escasez de apoyo financiero. Esos OETs que vimos, pues se hicieron en esos años cuando tuvo Michoacán apoyo de un programa del gobierno federal. Entonces, y gracias a ello pudimos hacer los ordenamientos ecológicos del territorio. Después cambió el sexenio, ya no hubo dinero para esto y Michoacán ya no financió y ya nadie más financió. Hay un desinterés de los ayuntamientos, por ejemplo, hablando del ordenamiento ecológico del territorio municipal, que digamos sería la base, la célula, por 2 razones básicas, creo yo. Por un lado, porque no le quieren meter lana al asunto de regular el ordenamiento ecológico del territorio, porque no es un asunto que se vea, no es una plaza, no es una obra que puedan, digamos, venderle a la población para ganar simpatía y apoyo político. Pero por el otro lado, tampoco hay un interés de los ayuntamientos o de los gobiernos, en su caso estatales o de quien sea, porque significa una camisa de fuerza. O sea, una vez que se construye el ordenamiento ecológico del territorio y se establecen las vocaciones de cada parte del territorio, de esa tierra o de ese segmento o de esa región, entonces ya después cambiar esos usos pues, se convierte en una cadena, en una camisa de fuerza que los ayuntamientos no están dispuestos a hacer, porque no quieren autorregularse, no quieren tener discrecionalidad para poder apoyar desarrollos habitacionales u otro tipo de cosas de acuerdo a los intereses que se manejen, intereses económicos o políticos, ¿no? El tercer elemento es una falta de mecanismos condicionantes, es decir, encontramos que ni el gobierno federal, ni el gobierno, ahí está, ni el gobierno de Michoacán ha tenido mecanismos condicionantes, es decir, el gobierno podría decirle, oye, a ver, ayuntamiento, si tú quieres obra o tu paquete financiero para obra, bueno, pues necesitas tener actualizado tu OET porque se nos va a permitir un crecimiento ordenado, digamos, del territorio. Pero no hay estos mecanismos condicionantes, no hay nada. Y la siguiente está vinculada, no hay medios de sanción. O sea, si bien son de esas responsabilidades o de esas competencias que tienen las autoridades, deben de tener su ordenamiento ecológico del territorio, pero la ley no establece ninguna sanción para aquellos que no lo tengan, ¿sí? Entonces tenemos estos 4 problemas junto con el quinto, que es la falta de una planificación ambiental comunitaria. Los niveles de participación ciudadana que tenemos desafortunadamente no nos alcanzan para hacer esta planeación ambiental y quienes son propietarios de esta propiedad privada no estamos acostumbrados a tener que someter nuestra propiedad a la función que les decía hace rato del 27 constitucional, que es una función social, de una utilidad social del territorio, ¿no? Entonces estamos en esa transición, cosa que no ocurre, esto no ocurre en los países desarrollados. O sea, en los países desarrollados tienes muy clara cuál es la vocación de tu propiedad, en dónde está inmersa y cuál es la naturaleza de ese entorno, ¿no? Y aquí no lo tenemos. Y si a esos 5 factores le sumamos uno más, que es el desmantelamiento de las áreas especializadas.
En los últimos años, tanto a nivel federal como a nivel estatal, hay un desmantelamiento de áreas especializadas, cada vez hay menor número de funcionarios especializados, expertos en estos temas, y entonces pues el asunto no avanza, ¿no? Entonces es una problemática muy importante, muy clara que hemos obtenido de manera directa, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo? ¿Cuáles son las implicaciones? Pues miren, en el caso de Michoacán, vamos a mencionar el caso del aguacate. La OCDE identificó en el 2015 que las plantaciones agrícolas o las actividades agropecuarias pueden generar externalidades. Una externalidad es un impacto ambiental negativo. Y entonces el aguacate, que es un gran orgullo, a mí me encanta el aguacate, y es un gran orgullo, somos el primer productor en el mundo de aguacate. Sin embargo, el tema del aguacate ya nos está generando una serie de trastornos que están documentados. Yo he checado más de 60 artículos científicos de investigadores de la Universidad Michoacana o de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hay impactos en el cambio climático, desde luego, porque tú estás quitando el bosque original michoacano que te genera mucho más oxígeno que las plantas de aguacate, que te genera un ciclo hidrológico mejor, o sea, estamos teniendo problemas de captación de agua, de infiltración de agua a los mantos acuíferos, porque el aguacate chupa todo el agua. Estamos teniendo problemas de contaminación, del uso de pesticidas y de fertilizantes. Estamos teniendo problemas de biodiversidad. Los monocultivos como el aguacate pues impiden la biodiversidad. Entonces estamos teniendo un montón de problemas porque no tenemos una regulación ecológica del territorio, en donde sí vamos a sembrar aguacate, dónde no, o en qué proporción vas a sembrar aguacate y en qué proporción vas a sembrar bosque original, etcétera, ¿no? Entonces, esas son algunas de las implicaciones de los OET. O sea, no es simplemente una planeación que se deba de hacer de membrete, no, debe ser un instrumento para el desarrollo económico, pero para el desarrollo sustentable, ¿sí? Y en la parte final me acerco, una vez que conocimos el problema, no sé si pueda correr la siguiente, ya conocimos el problema, sabemos las implicaciones y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿No? ¿Cuál es la propuesta? Y ahí nosotros hemos identificado que tenemos 4 elementos para el rediseño. El primero es que necesitamos una claridad normativa y sanciones, o sea, es decir, tenemos que ponerle una responsabilidad a los alcaldes, a los gobernadores, si no elaboran el ordenamiento ecológico del territorio. Porque si no hay una sanción, bueno, pues no va a haber nadie que lo esté cumpliendo por las 2 circunstancias que les decía. Por el otro lado, debe de haber una coordinación y articulación institucional para que se vinculen, digamos, las políticas del gobierno federal con las del gobierno del estado, con las de los gobiernos municipales. En el tercer punto debemos de incentivar la participación ciudadana, y una forma de incentivar la participación ciudadana, y me da mucho gusto que haya muchos estudiantes el día de hoy y muchos más que nos van a ver en redes, es el tema del acceso a la información. O sea, acuérdense que es nuestro mejor instrumento para poner contra las cuerdas a los funcionarios y que sientan presión para cumplir con las obligaciones que por ley deben de cumplir. Entonces, esta parte son mecanismos que solamente usándolos, y quienes estudiamos a nivel licenciatura o maestría tenemos que estar conscientes que somos una parte muy importante de la sociedad en este tema para activar esta voz y esta participación ciudadana. Y la 4 es que creo que México, al ser un país muy rico en biodiversidad, Michoacán es el 5º estado con mayor biodiversidad en México, somos un gran país con mucha biodiversidad. Para nosotros, el tema de cuidar la biodiversidad, de regular el ordenamiento y el crecimiento tanto de ciudades como de territorios, pues debería ser una política de Estado impuesta, impulsada desde el gobierno federal. Y eso es lo que creo que debemos de impulsar. Creo que la última ya es la despedida.
Decirles que este artículo ya lo construimos, lo mandamos a una revista especializada para su publicación. Si alguien tiene interés en el tema, con mucho gusto, muy pronto lo van a ver en mi página electrónica, que es http://www.doctorvaquero.com, y ahí estoy subiendo los materiales que estamos generando. Pues es cuanto, Paulina, muchas gracias y un saludo afectuoso para todos.